Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Pero muy buenos días, Dios me los bendiga en este día del Señor, hermoso día de resurrección, que hoy el Espíritu Santo se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Moniquita, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Con esos deseos de ir a buscar del Señor? Amén. Qué bueno. Independientemente del cansancio, ¿sí o no? Porque a veces hemos estado haciendo una cantidad de cosas aquí en la casa, pero independientemente del cansancio físico, ¿sí? Por eso yo te invito a que veas ese video que está allí enlazado a este videito sobre lo que es el cansancio físico y el cansancio espiritual. Es un audio muy lindo, ¿cierto? Un video muy hermoso. Entonces, empecemos este momento invocando a la Santísima Trinidad, y recuerda que este momento, cuando tú invitas a la Santísima Trinidad a tu vida, este momento se vuelve santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Padre, qué hermoso el sacrificio de tu divino Hijo por nosotros, que Él haya muerto para que nosotros tengamos vida, mi Jesús, que Él haya dado todo por nosotros. Reconocemos su muerte en cruz. Ayúdanos a traspasar la cruz, ayúdanos a tener convicción de pecado a través de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros veamos qué es lo que nos está limitando el poder estar sumergidos en la presencia de tu divino Hijo, nuestro Señor. Por eso queremos venir a nutrirnos de tu palabra, porque tu palabra se hace vida en nosotros cuando nos sumergimos en tu presencia. Bendícenos, Señor. Bendice a cada una de las personas y hermanos nuestros que están escuchando esta reflexión. Glorifícate en ellos, tú sabes su necesidad, y que esa palabra sea viva completamente. Te doy gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de crecer en tu amor, porque es una oportunidad todos los días. Gracias, Papito Dios, por tu palabra viva. Amén, amén, amén y amén. Amén. Y hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Marcos y vamos al capítulo 1, versículos del 12 al 15. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan a la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi amor, estamos en Cuaresma, época de transformación y de cambio. 3 cosas fundamentales en Cuaresma. ¿Cuáles son? Oración, penitencia y tener misericordia con el hermano. O sea, compasión por el hermano. Hacer obras de caridad. Pues, Moni, en las tentaciones de mi Señor Jesucristo, pues vemos cómo el Señor nos muestra la forma en que se debe combatir al mal. Y pues básicamente son 3. Son 3 hermosas. La primera, silencio. Con el mal no se discute, chicos. Con tu esposo que está comiendo comida de cerdo y está en el mundo, Mónica, como yo estuve por tantos años, no se pelea. Se cuelgan los guantes. No es que quiera decir que tu esposo sea el demonio. No. Sino que se comporta como tal porque el mal está influenciándolo. Segunda, oración. Oración. Esa comunión con Dios. Acuérdate de ese principio de santidad que siempre nos lo enseña nuestro Señor, que es el hecho de tener siempre a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Mira ese otro videíto que se llama Secretos para alcanzar la santidad, que es súper lindo. Y tercero,
palabra viva. Con la palabra. Así, con esos 3 elementos, el Señor nos lo enseña que debemos combatir al mal mundo. Me parece muy lindo. Y cuando yo decía que tu esposo no es el demonio, el niño que llega a la casa, ¿te acuerdas de mi chiste? Los chistes bobos de mi papá, como dice Miralles, que llega el niño al colegio y la profesora le dice, mi amor, ¿quién es tu papá? Dice, pues mi papá es el demonio. La profesora se asusta, ¿cómo así, mijo? ¿Y quién es su mamá? Pues la bruja. Entonces la profesora queda toda sorprendida en la respuesta del niño y le dice, pero es que ¿tú dónde vives? Dice, pues yo vivo en el infierno. Dijo, no te entiendo, ¿y por qué me dices eso? Dice, porque es que cada vez que pelea mi papá con mi mamá le dice, es que usted es el demonio. Y ella le contesta, es que esto es una bruja. Los dos vivimos en el infierno. Que eso no sea así. Porque si estamos en la presencia de Dios, el Señor nos llevó allí, a ese desierto, en esta cuaresma hermosa, para que muramos a todas las acechanzas del mal. Y esas 3 estrategias preciosas las da nuestro Señor Jesucristo. Tenlas presente. ¿Cuáles son? Silencio, oración y palabra. Qué bendición, Rafa. El desierto para las personas puede ser algo bien difícil, por eso se llama desierto. ¿Sí? Desierto. O sea, es un tiempo árido, es un tiempo de estrechez, es un tiempo de... es un tiempo que tú no quieres estar vivenciando. Esa es la verdad. Al no querer estar vivenciándolo, pues tiene 2 caminos. Un camino es estoy en la presencia del Señor y aprendo a vivir este desierto. O segundo, estoy mal con el Señor, peleo, discuto, quiero solucionar mis situaciones, quiero encontrar los caminos yo y soy yo el que actúo y entonces hasta me peleo con Dios y me aparto del Señor. Son 2 caminos, no hay más. O uno bueno que te lleva a una respuesta positiva o uno malo que definitivamente te va a hacer perder más. Todos debemos pasar desiertos. En el camino espiritual debemos pasar desiertos. ¿Por qué debemos pasar desiertos? Porque el desierto forma nuestro carácter. El desierto nos permite realmente conocer de nuestro Señor Jesucristo. El desierto nos permite afianzar nuestra fe, ¿sí? En el desierto, cuando tú buscas la presencia del Señor, conocerás al Señor y encontrarás las respuestas. Pero si en el desierto tú prefieres apartarte, pues te hundirás mucho más en el mundo y los problemas serán mucho mayores. Entonces, por eso es que el Señor, o sea, nos muestra cómo Él pasó un desierto. Yo me lo imagino en ese desierto, que en las mañanas las temperaturas eran tremendamente altas, él solo, sin agua, básicamente. ¿Cómo la pasaría? Y lo tremendo, en el desierto de Israel, si uno averigua, las temperaturas en la noche son extremadamente bajas. Y ese cambio de temperatura hace que las piedras en ocasiones se revienten. Imagínate cómo es duro, de fuerte ese contraste. Un desierto tú tienes no animales caseros. En un desierto tienes fieras, animales venenosos. O sea, hay muchas Alacranes, cosas. serpientes. Hay muchos peligros, hay muchas cosas difíciles, ¿sí? Y el Señor escasamente, me supongo, él pues no llevaba básicamente nada, no llevaba alimento, no llevaba nada, simplemente se fue así. ¿Por qué? Porque él debía morir a esa carne que tenía. Él debía realmente dejar que el Espíritu completamente fluyera en él. O sea, fue el tiempo donde él estuvo en esa comunión perfecta con el Señor, donde se llenó completamente de la presencia del Espíritu Santo. Porque tengamos presente que el desierto hace que yo
muestre la naturaleza de la que estoy hecho, ¿sí? Es eso. Eso es lo que es el desierto. Muestra la naturaleza de la cual yo estoy hecha. Si realmente soy naturaleza espiritual, fluiré en el espíritu y veré las raíces en el espíritu. Entonces, por eso una persona que hace un ayuno y después del ayuno no pasa absolutamente nada, lo más seguro es que su desierto fue carnal. O sea, no estuvo realmente en una presencia de Dios, no estuvo muriendo a todas las situaciones de su vida. O sea, a todo su resentimiento, a toda tu falta de perdón, a todas tus ansiedades, tus tristezas. Tú tienes que morir a todo eso, eso no es tuyo. No tienes por qué apropiarte de cosas que el mundo ha puesto en tu mente y en tu corazón. En tu corazón estás guardando son las tristezas, los dolores, los momentos difíciles vividos, las frustraciones, los rechazos, los maltratos, el abuso, en fin, tantas situaciones que has vivido y lo has guardado en tu corazón. Acuérdate que la palabra dice, toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿sí? Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca, sí, significa todo lo que tienes guardado en tu corazón es lo que tú hablas. Entonces, en el desierto tú debes despojarte de todo eso, desapropiarte, ay, es que yo soy, o es que yo tengo, o es que yo siento, es que yo pienso. No, yo tengo que soltarme de todo eso. ¿Qué piensa Dios? ¿Quién soy yo realmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? Bueno, en fin, tengo que desapropiarme de mí. El desierto es eso, me tengo que desapropiar de mí para que el Señor viva en mí, para que el Señor esté conmigo, ¿sí? Y es lo que el desierto significó para el Señor. Si Él tuvo 30 años en donde casi no se conoce de la vida del Señor, donde básicamente, o sea, solamente conoce casi al momento de la presentación de Jesús en el templo, promedio eran los 12 años. Después de los 12 años no se supo nada de Jesús hasta los 30 años, cuando empieza su vida pública. O sea que de los 12 a los 30 años hubo muchas cosas y él tenía que morir a lo humano, a lo que de pronto, a sus apegos, de pronto, no sé, o sea, no se sabe nada. Simplemente después de cuando él aparece es cuando él debe ir al desierto. O sea, y miremos algo, él va al desierto cuando él es bautizado. Sí, él fue bautizado, él bajó a las aguas, fue bautizado por Juan el Bautista y es en ese mismo momento, o sea, cuando él decide ya, o sea, iniciar todo ese caminar, o bueno, el proyecto de pronto es ese, de ese caminar en el Señor, el Espíritu de Dios lo lleva al desierto. O sea, yo decido morir al pecado, yo decido morir a la carne, y paso al desierto para que realmente empiece yo a vivir en el Espíritu. O sea, el desierto es el momento donde yo debo aprender a vivir espiritualmente, desde la fe. Y eso fue lo que pasa con nuestro Señor, porque después de ello vienen las grandes proezas de nuestro Señor, los grandes señales, milagros, prodigios que Él hizo. Entonces, y no es diferente para nosotros, es básicamente lo mismo. Cuando tú decides dejar la vida carnal y empezar la vida espiritual, debes pasar un desierto, ¿o no? Sí, Moni, y es bien bonito. Yo les invito a que escuchen un audio de María Valtorta, también se los dejo aquí en el enlace, sobre cómo el Señor le explica a cada uno de los discípulos lo que es el desierto. Y Él lo lleva básicamente a mostrar dónde fue que Él hizo ese momento de desierto, de purificación, de santificación, más que de purificación porque mi Señor es puro, perfecto, de santificación, de decir yo quiero que tú estés en mí, y es un proceso de preparación para todo el momento que tenía que vivenciar de su misión. Y es precioso, Moni, porque en el desierto el mal siempre se va a meter. Cuando tú estás buscando al Señor, cuando tú estás vivenciando algo tremendo, algo fuerte en tu vida, son esos pequeños desiertos, esas sequedades que hay en la vida. ¿Por qué si yo estoy buscando al Señor, estoy experimentando esta situación en mi vida? Porque cada vez que lo busco,
Y, por ejemplo, si yo he estado en el mundo y vengo a buscar de Dios, como que me da más duro el mundo. ¿Pero por qué se hacen ese tipo de cosas? Porque el Señor te está limpiando, te está purificando, te está sanando, sino que a veces sentimos que como que no vale la pena. Vemos esa escena donde el hombre está, yo no sé si tú las has visto, Moni, que aparecen constantemente allí en internet, donde las imágenes donde hay un hombre que está como cavando una mina de diamantes. Entonces hay uno, ¿sí?, que encuentra solamente uno, o sea, se va, se desespera, ¿sí? Yo no quiero continuar, y hay otro que persevera, ¿sí? Hay otro que persevera. Y el que se va tenía toda una cantidad de diamantes, y el otro al menos solamente una, pero persevera. Bonnie, y eso se da en ocasiones, que estamos pasando un pequeño desierto, y entonces nos echamos para atrás, ¿sí? Curiosamente el Señor siempre nos va a llevar a otro nivel de fe, pero para pasar ese nivel de fe necesitamos pasar un momento de conflicto. El conflicto es natural en los seres humanos. Si el niño no nace, imagínate el niño en el vientre materno, en ese líquido amniótico, pues está en un estado de plenitud. Ya es un conflicto el hecho de que nazca, ¿sí? Ya hay un conflicto, hay un choque. Los niños el puber, ¿no es cierto? A los 11 años, más o menos 10, 11 años, a la adolescencia ya es otro conflicto. Inclusive las manos de los niños es más grande y los pies de los niños son más grandes cuando llegan adolescentes. No saben ni qué hacer con las manos ni con los pies. Se caen, rompen todo, ¿no es cierto? Pero bueno, que se te caían las cosas, es que es normal, porque las manos son grandes, los pies son grandes por el desarrollo físico y se caen, hay conflicto. En la adolescencia, tú no pensaste muchas cosas en la adolescencia, no sé qué hacer con mi vida, llorabas, las mujeres más altas, los niños más pequeñitos, todo es un conflicto. Y ahora los adultos, ¿sí? Acuérdate, ¿qué sería la adolescencia? ¿Qué sería la adultez en la adolescencia? Dicen que a los 50 años se presenta un conflicto de otra crisis. Eso dicen los psicólogos, ¿sí? Siempre hay un conflicto, en todo. Incluso nosotros tenemos conflictos constantemente a nivel espiritual. Hay momentos de sequedad. Hay momentos donde tú no sientes la presencia de Dios, donde tú estabas orando y como que las circunstancias y los problemas te agobian, donde viene tu esposo, tu esposa, tus hijos, todo económicamente, una pandemia, tantas cosas y nos llena de miedo. Todo es un conflicto. Pero cuando tú estás buscando de Dios, el Señor te lleva a un desierto para purificarte y llevarte a otro nivel de fe mucho más fuerte, para seguirte haciendo crecer. Por eso no podemos desfallecer en esos momentos de crecer espiritualmente, esos desiertos lindos. Mira lo curioso, le pregunté una vez a un sacerdote maravilloso que en paz descanse, y yo le pregunté a él de los terciados capuchinos, franciscano, y yo le dije, Padre, ¿por qué estoy vivenciando este desierto si estoy buscando de Dios? ¿Por qué vivo esto? Y él me dijo, te voy a contar una historia mía. Él fue un hombre santo, una preciosa persona hermosa. Y él me decía, yo una vez estuve con el padre Ignacio Larrañaga en un retiro. Y cuando fui a ese retiro, fue tan hermoso el nivel de oración que nos compenetramos tanto en la oración, pero tanto, que ese día empezamos temprano a orar y cuando nos dimos cuenta y abrimos los ojos, después de esa oración tan profunda que tuvimos, ya eran las 3 de la tarde. Y todos quedamos sorprendidos, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que pasó el tiempo? Y fue tan hermoso, me decía él, ese retiro, que sentí la presencia de Dios. Y después de eso viví un momento de desierto tan fuerte. Pero tan fuerte en mi vida religiosa, Rafa. Pero tan fuerte. Y yo le preguntaba al Señor lo mismo que tú me preguntas. ¿Por qué tengo que vivir este desierto? Y él me decía, ese padre me decía algo lindo. Me decía, Dios te da el alimento para que pases el desierto. Dios te da el alimento. Y ese alimento es para que no te olvides y tengas siempre la mirada puesta en Dios. Porque si tú no pasas ese desierto con Dios, vas a desfallecer. Y fácilmente vendrán el mal, vendrán mensajeros, sepárate, no sigas con esa persona, vete para otro país, consigue dinero no sé qué, o sea, una cantidad de ideas llegan a tu mente impresionantes. Hay un pasaje bíblico, Moni, que ilustra claramente el desierto y cómo el Señor actúa, y es el pasaje de Elías cuando es perseguido por Jezabel. Es hermoso, se los dejo como tarea.
Elías cuando es perseguido por Jezabel, él quería romperse las vestiduras, pero porque quería morir en el desierto. Ya no quiero más, Señor, ya me separo de esto, mira qué es lo que tú me estás haciendo. Y entonces empieza con toda la quejabanza, pero ¿dónde estás tú? Yo quiero morirme, y rompe sus vestiduras. Idéntico. Llega un ángel y lo motiva. Él se queda durmiendo en una mata de retama. Sí, él tenía que pasar un desierto para el encuentro con Dios, para su misión hermosa, para subir en ese carro de fuego. Otro nivel de fe nos lleva al desierto, pero el ángel lo despierta. Despiértate, dormiloncito. Un ángel se le aparece y él sigue durmiendo. Sigue durmiendo. No quiso escuchar la voz del ángel y el ángel le tocó despertarlo y el ángel le da alimento, le prepara incluso un pan. Me imagino una arepita, no sé qué le habrá preparado, una tortilla, me imagino. Un pan colombiano rico. Le preparó algo rico y le dio, esto necesito que te lo comas porque vas a pasar un desierto. Y él llega incluso a una caverna, se queda allí y allí hay un trepitar impresionante, pero él no siente temor y allí escucha la voz de Dios. Es hermosísimo. A ver, el pasaje bíblico se lo voy a dejar acá, ¿sí? Para que lo leas, estúdialo, es lindísimo. Hoy tienes altísimas tareas, ¿sí? Pero es maravilloso. Y depende de cómo tú enfrentes ese desierto pasa rápido o se demora. Y por eso hay personas que llevan años como en un desierto, como que sienten que eso no va a cambiar nunca, como que no vas a encontrar la salida, no vas a llegar a la tierra prometida. Pero todo ¿por qué? Por la resistencia que se tiene hacia soltar, hacia entregar, hacia abandonarme, hacia reconocer al Señor, de verdad entrar en ese proceso de intimidad con el Señor. O porque, especialmente es eso, de no querer entregar. Entonces, yo esa resistencia que tengo de yo no querer abandonar el mundo, que no querer abandonar mis asuntos para dedicarme a los asuntos del Señor, hace que yo me demore ese desierto, me mantenga allí, sufra, trae unas consecuencias fuertes, en fin, hay muchas cosas que pasan cuando tú no quieres soltar tu parte carnal y pasar al plano espiritual. El Señor nos quiere a todos sus hijos, de verdad. El Señor, como sus hijos que somos, nos da bendiciones, nos da autoridad sobre este mundo, en fin, toda una cantidad de cosas, pero yo eso no lo voy a conocer si de verdad prefiero el mundo, si de verdad prefiero quedarme con el resentimiento en mi corazón, la amargura en mi corazón, o mi esposo en mi corazón, donde primero tiene que estar Dios y después mi esposo. Entonces, si yo me quiero, ay no, es que yo puedo cambiar a mi esposo, esa es una gran mentira. No, es que yo puedo cambiar a mis hijos, ¡ja! ¡Qué mentira tan inmensa! Si ni siquiera te has cambiado tú, ¿cómo crees que vas a poder cambiar a los demás? Porque ese es el problema. La gente piensa que ya ha cambiado porque empezó a hacer rosarios. No, eso no es haber cambiado, no es tomar la autoridad de un hijo de Dios. No, tienes que aprender a vivir como un hijo de Dios y actuar como un hijo de Dios. Y el rosario ya adquiere vida. Otra connotación diferente, claro, sí. Ya no es una simple religiosidad de rezar por rezar, no, por eso es que se tiene tan mala fama, porque a muchos es bla, 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 y no más, no, es vivir, es conocer realmente, o sea, la palabra en Mateo 6 es claro, como dice, no son vanas repeticiones. No son vanas repeticiones, es de verdad vivir la oración, es de vivir, es momento de estar en ese contacto con Dios, en esa intimidad con Dios. Ese pasaje habla de ese lugar secreto que tú tienes con el Señor y tienes esa intimidad con Él y hablas con Él y desnudas tu alma, entregas lo que sabes que está mal, que no lo dices muchas veces, a veces ni siquiera en la confesión, y que es el momento en que debemos reconocer para poder confesar. Y es el momento en que si tú tienes esa intimidad con el Señor, así mismo el Señor, como tienes esa intimidad con Él, así mismo te va a sacar adelante, te va a ayudar. Pero necesitas realmente morir, pasar ese desierto. Realmente necesitas salir de esa vida terrenal y pasar a la vida espiritual.
El Señor no te va a dejar solo, tenlo presente, no te deja solo. Pasar el desierto, si tú lo pasas tomado de la mano de Dios, vas a pasar rápido. No pasarás años y años y años. Hay personas que mueren en el desierto. O sea, no logran pasar el desierto. Acordémonos lo que pasó con el pueblo de Israel. Muchos arrancaron allí, muchos pasaron, pero como no quisieron soltar su vida mundana, no quisieron soltar su pecado, no quisieron soltar lo que traían en su corazón cuando arrancaron el camino, pues no pasaron. Solo pasaron dos tribus. personas. Dos tribus. Josué y Caleb. Josué y Caleb. Fueron los que pasaron, y a raíz de eso, y las nuevas generaciones que nacieron, de las que arrancaron en el camino, no llegaron. No llegaron precisamente porque no soltaron su pasado. No quisieron ver las cosas de manera diferente como Dios las enseña. ¿Y por qué Caleb y por qué Josué? Mira la historia, esa historia es lindísima. Yo quisiera ser ese espíritu de Caleb, un viejito que va y dice, yo no tengo miedo de enfrentar a esos gigantes. Y Josué también dijo, y un niño era Josué, ¿no es cierto? Y Caleb era viejito. Entonces, preciosamente, los descendientes de Caleb y Josué pasaron el desierto. Qué precioso. Entonces, que seamos nosotros con ese espíritu de Josué y Caleb, que podamos salir adelante. También te dejo la tarea. ¿Dónde está eso en la historia bíblica? Eso es fácil. San Google. ¿Dónde queda Josué y Caleb? Muéstrame la historia. Y ahí te dice, San Google te dice, este pasaje es. Estúdialo. Es muy lindo. Que tengan un día recontraespectacularmente bello. Y por favor, no le tengan miedo al COVID. Si las iglesias están con miedo. Si las iglesias están abiertas, asiste a la iglesia. Es necesario ir a la iglesia. Congregarnos es fundamental. Y no hay que dejar a nuestro Señor solito en su casa. Dios los bendiga. Un excelente día.